Hola, ¿qué tal? Hoy seguimos hablando de cómo mejorar la escucha y la pronunciación. Si recordáis, a lo largo de este mes hemos visto varios aspectos. Hablamos de cómo aprendemos sonidos nuevos, hablamos de algunos sonidos del inglés que no existen en español y la semana pasada vimos algunos consejos para practicar la escucha y la pronunciación. Y hoy vamos a hablar de qué tipo de contenido podemos escuchar para practicar precisamente la escucha y en consecuencia mejorar la pronunciación. Porque aunque sea muy obvio, lo mejor para mejorar la escucha consiste en escuchar, escuchar y escuchar todavía más. Entonces, hay dos tipos de contenido que podemos escuchar. Hay el contenido, digamos, real del mundo inglés, lo que escuchan los ingleses, y tenemos el contenido dirigido a estudiantes de inglés. Entonces, dependiendo del nivel, os recomiendo el uno o el otro. Si tenéis un nivel principiante, es mejor que empecéis por contenido que esté dirigido a estudiantes, porque va a ser más fácil para entender y además vais a aprender pues cositas, ¿no? Vais a aprender trucos y vais a aprender pronunciación. Y ya para niveles, ya un intermedio alto o avanzado, ya podríais pasar a escuchar contenido real. Entonces, a ver, ¿qué puedo recomendaros de nivel bajo para empezar a escuchar? Ya mencioné, creo que la semana pasada o la anterior, hay un chico que tiene un canal de Instagram, o sea, una cuenta de Instagram, en la que cuelga vídeos cortitos en los que habla de pronunciación. Pues, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre beach y beach? ¿Cuál es la diferencia entre beer and bear? ¿Vale? Y después también tiene otras cositas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el in, el on y el at? Tres presuposiciones que también causan muchos problemas. Entonces, él crea publicaciones cortitas respondiendo a cuestiones de gramática y de pronunciación. Entonces, esta cuenta se llama Cameron Oxinity. Cameron, tal como suena, con C. Oxinity es, creo, O-X-I-N-I-T-Y. Cameron Oxinity. También otro profesor que cuelga vídeos en internet, pero que ya son más largos y los cuelga en YouTube, es Matt English TV. Matt English TV. Matt como M-A-D, ¿vale? Como loco. M-A-D. English TV. Entonces, esta persona cuelga vídeos haciendo explicaciones de gramática, de vocabulario, y lo hace de una forma muy, muy visual porque tiene como una pantalla justo al lado. Entonces, él va hablando y te va mostrando el contenido de la pantalla. Entonces, eso ayuda mucho a la comprensión. Además, habla de una forma, pronuncia muy bien y habla de una forma muy pausada y resulta bastante fácil de entender. Entonces, este también lo recomiendo. Otras cosas que podemos encontrar en YouTube son los audiolibros. He visto que para esto hay varios canales, no puedo recomendaros uno en concreto porque he visto que hay varios, pero si buscáis, ponéis en la barra de búsqueda Learn English with Stories, ¿vale? Aprender inglés con historias, Learn English with Stories. Os van a aparecer muchos audiolibros. Entonces, en los audiolibros consisten en una historia adaptada. Vais a ver que hay algunos que pone nivel level 1, level 2 o intermediate, ¿vale? Veis que son historias adaptadas a los niveles. Y entonces en la pantalla de YouTube va apareciendo el texto y después escucháis a una persona que va narrando la historia. Eso os permite escuchar la historia y leerla a la vez, ¿vale? Y para eso, repito, hay varios canales que lo tienen y los puedes encontrar en YouTube buscando en la barra de búsqueda Learn English with Stories. Learn English with Stories. Si os gusta el tema de los audiobooks, ya hablé el mes pasado, cuando hablamos de aplicaciones gratuitas, de dos aplicaciones que tienen audiobooks, que tienen libros en dos idiomas, ¿vale? Una era Bilingual,
Bilingual, esto se escribe como B-E-E Lingual, ¿vale? Que era esa aplicación que tiene los libros en 2 idiomas, puedes poner el inglés y el español uno al lado del otro y además lo puedes escuchar. Y después teníamos el otro que se llama EWA, que es como E-W-A, EWA, que es otra aplicación que también tiene audiolibros en inglés clasificados por niveles. Después, otras cosas que podemos escuchar, los podcasts. También cuando hablaba de las aplicaciones gratuitas, os hablé de una aplicación del British Council que tiene podcast para un nivel intermedio. En ese podcast hablan solamente en inglés, es solo en inglés, no hablan en español, y después hay preguntas de comprensión para que puedas comprobar si has entendido bien o no el contenido. Entonces, este podcast se encuentra a través de una aplicación gratuita que creo que se llama Podcast British Council, que la podéis descargar para el móvil. Y después hay otros 2 podcasts que os puedo recomendar. Uno es el de Amigos Ingleses. Ellos son una pareja, ella es española y él es inglés, y tienen un podcast para enseñar a los españoles o a los hispanohablantes, para enseñarles a hablar inglés. Y esto lo podéis encontrar a través de su página web, que es pues, Amigos Ingleses, y también tienen cuenta de Instagram, y ellos tienen un podcast. Entonces, también puedes mirar este podcast para aprender inglés. Y otra persona que tiene un podcast es David de The Way Inglés. También su página web es The Way Inglés. También lo vais a encontrar por Instagram. Y también tiene un podcast para enseñar a hablar inglés. Entonces, bueno, pues estas son las opciones que conozco para practicar inglés con contenido adaptado a niveles principiantes e intermedios, ¿vale? Pues tendríamos desde alguna cuenta de Instagram con vídeos cortitos, tenemos YouTube ya con vídeos más largos como el de Math English TV o los audiolibros que podéis encontrar buscando Learn English with Stories. Tenemos aplicaciones gratuitas para el móvil en las que podéis escuchar audiobooks, audiolibros, como Bilingual y EWA. Y finalmente tenemos podcast, ¿vale? Tenemos la aplicación de podcast del British Council y tenemos los podcasts de Amigos Ingleses y de The Way Inglés. Y ya para niveles más altos, ya desde un nivel intermedio a alto y nivel avanzado, ya os recomiendo que escuchéis contenido directamente inglés para los ingleses, ¿no? Y eso puede ser cualquier cosa, cualquier tipo de contenido en audio que vosotros consumáis en español, podéis hacerlo en inglés. Por ejemplo, las películas. Si al principio os cuesta un poco entender el inglés en las películas, podéis probar de poner subtítulos en inglés. Si con los subtítulos en inglés también resulta complicado, subtítulos en español. Pero ya cuando vayáis mejorando, quitad los subtítulos en español y pasad a los subtítulos en inglés. Y ya el último paso sería quitar los subtítulos. Lo mismo se puede hacer con las series. Además, las series es mejor porque son capítulos un poco más cortos y no nos cansamos tanto, no llegamos al punto de perder la concentración. Entonces, las series van muy bien para esto porque también son contenido real en inglés y son episodios un poco más cortos. Para contenido todavía más corto, las charlas TED. Eso también me gusta mucho porque las charlas TED pues, son charlas de unos 13-15 minutos, todavía más corto. Aunque es verdad que muchos de ellos hablan muy rápido porque, claro, tienen poco tiempo y quieren decir muchas cosas, entonces hay algunos que hablan rápido, pero sí que vocalizan muy bien, hablan muy bien. Y de todas formas, sabéis que en YouTube, si os parece demasiado rápido, el propio YouTube os permite cambiar la velocidad. Entonces, podéis pasar la velocidad, por ejemplo, al 75% o incluso al 50%, pero bueno, yo creo que al 75% ya debería estar bien. Entonces, podéis bajar un poquito la velocidad para que os resulte más fácil de entender. Y finalmente, pues también tenemos podcast. Igual que aquí hay muchísimos podcasts en español, pues hay muchísimos podcasts en inglés. Entonces, si hay algún tema que te apasione mucho,
hay algún tema del que tú escuches podcast en español, pues cada día, cada semana, busca algún podcast en inglés de la misma temática, ¿vale? Como ya es de la misma temática, ya sabes más o menos de qué va el tema, pero lo vas a escuchar en inglés y eso te permite mejorar inglés, además de aprender otras cosas que te interesan. Así que esta es otra idea para escuchar cosas en inglés. Y bueno, pues estas son las ideas que tengo yo. Estas son las cosas que yo he probado. Me gustaría saber si tú has probado otras cosas, qué tipo de contenido escuchas en inglés, si escuchas cosas para estudiantes, si escuchas contenido para anglófonos. Y bueno, pues si nos recomiendas alguna cosita, lo puedes dejar aquí abajo para compartir con la comunidad. Y esto es todo para hoy. Muchas gracias a Janet por haber estado presente y nos vemos la semana que viene con más consejos y más aprendizajes. ¡Feliz fin de semana! ¡Chao!